La historia no se repite, pero a menudo rima. Esta famosa frase, a menudo atribuida a Mark Twain, captura una verdad profunda sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones. Nos invita a mirar hacia atrás, no para encontrar réplicas exactas de nuestro presente, sino para reconocer patrones y ecos que resuenan a través de los siglos. El Imperio Romano es quizás el eco más potente en la historia de Europa. Su legado está grabado en la piedra de nuestros monumentos y en el ADN de nuestras instituciones. Moldeó Occidente de maneras que aún hoy damos por sentadas. Sus conceptos de ley y ciudadanía sentaron las bases de la jurisprudencia moderna. Su ingeniería, desde los acueductos que llevaban vida a las ciudades hasta las calzadas que conectaban un vasto territorio, demostró una ambición sin precedentes. Su cultura y su lengua, el latín, se convirtieron en la matriz de la que nacerían nuevas naciones e idiomas. Sin embargo, este coloso no cayó en un día. Su final no fue un evento cataclísmico y singular, sino un largo y doloroso proceso de desmoronamiento, una erosión gradual de sus cimientos que duró siglos. Hoy, en el año 2025, la Unión Europea, un proyecto de unificación sin parangón en la historia moderna, se encuentra en una encrucijada que refleja sorprendentemente la de la antigua Roma. Los desafíos son ecos distantes, pero inquietantemente familiares. Roma luchó por integrar a las diversas poblaciones de sus vastas provincias, un delicado equilibrio entre asimilación y autonomía. Europa hoy debate intensamente sobre la inmigración y el multiculturalismo, preguntándose cómo forjar una unidad que respete la diversidad. La gobernanza compartida era el pilar de Roma, pero también su talón de Aquiles, con tensiones constantes entre el poder central y las provincias lejanas. De manera similar, la UE navega las complejas aguas de la soberanía nacional frente a la autoridad supranacional de Bruselas. Y finalmente, la cuestión de la identidad, ¿qué significaba ser romano en el siglo IV? ¿Y qué significa ser europeo hoy, más allá de un pasaporte o una moneda común? Son debates sobre el alma misma de una civilización. Es crucial subrayar que este análisis no busca ser alarmista. No se trata de trazar una línea directa hacia un inevitable apocalipsis. Comparar la Europa contemporánea con la Roma tardía no es un ejercicio de profecía fatalista, sino una invitación a la reflexión profunda. Es una herramienta para entender los ciclos de vida de las grandes construcciones políticas y sociales, para reconocer sus fases de crecimiento, madurez y eventual senescencia. Nos permite identificar las grietas antes de que se conviertan en abismos. La historia de Roma actúa como un espejo ineludible para nuestro tiempo. Su prolongado declive es una poderosa lección sobre la fragilidad de la grandeza. Nos enseña que las civilizaciones rara vez mueren por un golpe externo fulminante. Más a menudo, se erosionan desde dentro. Se pierden a sí mismas a través de una acumulación de incontables pequeñas decisiones, compromisos políticos, cambios culturales sutiles y una lenta apatía cívica. Es la suma de miles de concesiones y olvidos lo que finalmente debilita la estructura hasta el punto de quiebre. Recordemos que el proyecto europeo moderno nació de las cenizas de la guerra más devastadora de la historia. Su objetivo fundamental era trascender los nacionalismos que habían bañado el continente en sangre, creando una interdependencia que hiciera la guerra materialmente imposible. Buscó forjar una era de unidad y prosperidad sin precedentes a través de la cooperación y el consenso. En esto, resuena la promesa de la Pax Romana, un periodo de paz y orden impuesto por el poder imperial después de un siglo de brutales guerras civiles. Ambas fueron respuestas audaces al caos, intentos de construir un sistema estable sobre las ruinas del conflicto. Y ambos, Roma y Europa, se han enfrentado al desafío existencial de definir y mantener una identidad cohesiva en un mundo en constante cambio. ¿Cómo se preserva un núcleo de valores y cultura compartidos mientras se absorben nuevas influencias y se expanden las fronteras? El destino final de Roma no fue sellado por la invasión de una horda bárbara en un día concreto. Ese fue solo el síntoma final de una enfermedad mucho más profunda. Una pérdida gradual y corrosiva de la fe en sus propias instituciones, en sus líderes y, en última instancia, en los ideales que la habían hecho grande. Al trazar estos hilos paralelos, no estamos leyendo un veredicto, sino utilizando la historia como una poderosa herramienta de diagnóstico para nuestro presente. Nos permite tomar el pulso a la Europa actual, evaluar su salud, su resiliencia y sus vulnerabilidades. El pasado no dicta el futuro.
no es una profecía grabada en piedra. Es más bien un vasto archivo de experiencias, un manual de lecciones aprendidas a un costo inmenso. Nos ofrece una guía, una advertencia y quizás una fuente de sabiduría, pero solo si tenemos el coraje y la humildad de elegir aprender de él. Los logros de Roma fueron asombrosos. Caminos, acueductos, leyes y una arquitectura que aún inspira asombro. Su sistema de gobierno y ciudadanía era inigualable, creando un vasto imperio multicultural. Sin embargo, bajo la superficie, la riqueza se concentró entre las élites, la corrupción se extendió y el Estado se vació. Guerras interminables y burocracia agotaron los recursos, mientras que el pan y circo distraían a las masas del verdadero declive. La virtud cívica se desvaneció, reemplazada por la apatía y la autoindulgencia. Los grandes monumentos se convirtieron en teatro político, enmascarando la inestabilidad. Roma se convirtió en una jaula dorada. Ciudadanos entretenidos, pero desconectados de su propio destino. La verdadera fuerza de Roma se erosionó desde dentro, mucho antes de que cayeran sus fronteras. Después de la caída de Roma, su sueño de un imperio unificado y ordenado persiguió a Europa durante siglos. Emperadores como Carlomagno y Napoleón intentaron revivir su gloria política, pero fracasaron. Esta herencia compartida, este lenguaje común de arte, filosofía y derecho, fue el pegamento que unió a Europa. A pesar de sus guerras y divisiones, existía una identidad subyacente, una república de las letras que trascendía las fronteras. Este sentido de pertenencia a una misma civilización impulsó un progreso extraordinario, creando un mundo que valoraba la belleza, la verdad y la justicia. Hoy, sin embargo, ese pegamento se está disolviendo. El sentido de unidad se desvanece como una vieja fotografía. El pasado, en lugar de ser una fuente de inspiración, a menudo se ve con sospecha, reducido a una crónica de opresión y culpa. Las grandes historias que definieron a Europa se diluyen en un mar de relativismo, reemplazadas por narrativas fragmentadas que nos dividen en lugar de unirnos. En el vacío dejado por los ideales culturales, ha surgido un nuevo tipo de imperio, el de la burocracia y las regulaciones. La unidad ya no se busca en una catedral gótica o en un soneto de Shakespeare, sino en directivas económicas y comités administrativos. Se ha reemplazado el alma de la cultura por un manual de instrucciones, dejando un vacío donde la pasión y el propósito una vez florecieron. En esta nueva Europa, se enfatizan los derechos individuales hasta el extremo, pero se olvidan las responsabilidades que los sustentan. La idea romana de virtus, el deber cívico, el coraje y el servicio a la comunidad, parece una reliquia arcaica. Los valores compartidos que exigen sacrificio y compromiso han sido marginados en favor de un individualismo sin anclas. Los desafíos internos de Europa hacen eco del declive de Roma, inflación burocrática, deuda pública y una sensación de impotencia. La administración compleja crea desconexión y apatía entre los ciudadanos. Las presiones fiscales limitan la visión, ya que las soluciones a corto plazo enmascaran problemas más profundos. El pan y circo se han convertido en distracciones digitales, fomentando el consumo pasivo sobre la ciudadanía activa. El entretenimiento reemplaza el compromiso, dejando un vacío espiritual. Roma perdió la fe en sus tradiciones. Europa enfrenta una crisis similar de identidad y propósito. La secularización y la pérdida de confianza en los valores crean incertidumbre. Sin un ancla fuerte, las sociedades luchan por responder por qué estamos aquí. Este vacío hace que una civilización sea vulnerable desde dentro. Las presiones en sus fronteras son inmensas, un reflejo de las migraciones que pusieron a prueba los límites de Roma. La gestión de la migración a gran escala es una profunda prueba de identidad y cohesión social. Al mismo tiempo, el continente se enfrenta a un invierno demográfico. Las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población plantean una amenaza silenciosa pero existencial, socavando la base económica y la vitalidad cultural. Esta combinación de presiones externas e internas recuerda a los turbulentos siglos finales de Roma. La dependencia en la defensa es otro paralelo alarmante. Así como Roma confió su seguridad a mercenarios cuya lealtad era volátil, Europa ha delegado parte de su seguridad a alianzas externas. Esta estrategia
aunque pragmática, erosiona la autosuficiencia y la capacidad de actuar de forma independiente, dejando al continente vulnerable. Sin embargo, estas advertencias no son una sentencia. La historia es una maestra, no una carcelera. El colapso de Roma no es una profecía, sino una lección invaluable sobre las grietas que forman la complacencia, la división interna y la pérdida de un propósito común. En esta advertencia yace una oportunidad única para la renovación. Europa puede forjar un camino diferente. Esto exige un redescubrimiento audaz de su identidad compartida, no como una reliquia, sino como una fuente viva de principios. En esta encrucijada decisiva, el destino de Europa no está escrito en piedra. Dependerá de su voluntad para aprender de los profundos ecos de Roma. Gracias por acompañarnos en este viaje por los ecos de Roma y las encrucijadas de la Europa moderna. Si esta exploración les pareció interesante, los invitamos a compartir sus ideas en los comentarios. ¿Qué lecciones creen que la historia guarda para nuestro presente y futuro? Su voz importa aquí. Al suscribirse a nuestro canal, se vuelven parte de una comunidad apasionada por la historia, la sociedad y las historias que dan forma a nuestro mundo. Toca la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Y si este vídeo te dio nuevas ideas, considera compartirlo con un amigo. Juntos, sigamos aprendiendo del pasado e imaginando un mañana mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.